Tengo el gusto de presentarles a nuestro aliado muy especial, la Fundación Santa Fe, representada por el doctor Gallardo, su director, y digo la Fundación Santa Fe porque son el equipo todo de la Fundación quien nos acompaña hace más de 5 años en este esfuerzo de traer nuestro mensaje, el sí se puede, a este foro. Doctor Gallardo, ¿comienzo con las preguntas o me lanzo a la presentación? El propósito de esta sesión es darles una introducción a partir de la cual le vamos a pedir al doctor Gallardo que nos cuente cómo se hace desde la trinchera. Mil gracias. Si me das el clicker, por favor, y arrancamos mi presentación, te lo agradezco. Gracias. Entonces voy a comenzar por conversar con ustedes sobre qué es lo que creemos nosotros que se debe trabajar en este momento en nuestro sector. La pregunta es, ¿cómo articulamos, cómo se integran para darle más a nuestros pacientes el mejor desempeño clínico, la excelencia y ciertamente la atención centrada en las personas? Pero es muy importante recordar que esto no nos lo inventamos, esto no es nuevo. Tenemos clarísimos fundamentos. Comenzamos por el Código de Hammurabi, 2000 años antes de Cristo, quienes ya nos decían en la claridad que tenían en esa sociedad sobre las reglas del juego, llamémoslo así, que salud es un elemento fundamental de la sociedad, 2000 años antes de Cristo. Y después, mencionando un par más, porque la historia es amplísima, tenemos a Hipócrates, quien en el siglo II nos dijo, y eso juramos algunos de nosotros, que nos vamos a dedicar a la recuperación de los pacientes. En la medida de mis fuerzas, decimos, y de mi juicio, y evitándoles toda maldad y daño. Desde entonces tenemos claro que se trata del desempeño y ciertamente de la seguridad de los pacientes. Nada de esto es nuevo. ¿Y qué tal Abraham Flexner, que en el informe Flexner de 1910 nos estableció para los Estados Unidos y todas las facultades de medicina que se debía tener el conocimiento científico como fundamento de nuestra profesión? Llamémoslo entonces la medicina basada en evidencia, más de 100 años, 120. Y llega entonces el profesor Avedis Donavedian, que hemos llamado el padre de los conceptos modernos de calidad en salud, quien en 1980 y después de 30 años de trabajarle a la síntesis de la literatura, publicó que aquella clase de atención que debemos entregarle a todos nuestros pacientes debe proporcionar el máximo y más completo bienestar. Y quiero reiterarles esta frase porque con esa comienzo y con esa quiero terminar antes de hacerle las preguntas al doctor Gallardo. Calidad en salud ha sido expresado por personas como Donald Berwick, quien trajo a nosotros los principios y los conceptos modernos después de la crisis identificada por el Instituto de Medicina sobre errores, sobre eventos adversos, que ese máximo bienestar del que hablaba el profesor Bonavedian también tiene una manera de llevarse a la salud poblacional, al sector como un todo. Y lo expresó en la famosa triple meta. Esa triple meta nos dice que trabajamos por la salud de la población, que fundamental es la experiencia de cuidado, que lo podemos ampliar y llevar a la atención centrada en las personas, y ciertamente su componente de eficiencia y mejor uso de los recursos, porque cuando hay mejor uso de los recursos, tenemos para darle más a todos. El desperdicio es el enemigo
de la entrega de servicios a más. A continuación, la pregunta es entonces, ¿cómo trabajamos ese primer pilar del que nos habló el doctor Cabrera, que es la excelencia clínica? La excelencia clínica, nos dice el profesor Bomer, profesor de origen australiano que trabajó por muchos años en Harvard y que hoy está en Inglaterra, que esa excelencia clínica es el proceso de aplicar el mejor conocimiento médico existente a la resolución de los problemas de los pacientes. Esta publicación es la que nos da ese elemento esencial, tiene una publicación nueva, se llama Managing Care, un ladrillo sensacional que los invito a examinar una vez uno sobrevive a la manera de escribir del doctor Bomer, pero los conceptos esenciales están ahí. ¿Qué nos dice el doctor Bomer? Ese valor de ese mejor bienestar fundamentado en la evidencia requiere, por supuesto, que arranquemos del conocimiento. Ese conocimiento generalmente nos llega a través del ejercicio juicioso de todos nuestros profesionales de la salud, de encontrar el mejor camino. Se lleva a los procesos de las organizaciones y cuando los procesos de las organizaciones responden a esa buena evidencia y se estandarizan y permean la cultura, se da entonces los mejores resultados posibles para los pacientes, como nos decía el profesor Donavedia. Si uno lo piensa entonces, a partir del modelo del doctor Bomer, la excelencia clínica es el mejor desenlace posible para el paciente, y estamos hablando del paciente. La búsqueda de lo mejor en lo clínico es sistemáticamente, que nos dice la literatura, que es el mejor resultado posible y cómo se construye en su paso a paso. Es así entonces, para que conseguir todo esto, ese paso a paso, tiene una serie de elementos. Ya mencioné adoptar la evidencia, pero esa adopción de la evidencia, cuando uno lee esas guías de práctica grandes, maravillosas, ejercicios concienzudos de buscar el rigor y a partir de ese rigor la mejor evidencia posible, lo debemos llevar a un modelo práctico, a una manera concreta de hacerlo, adaptada a los contextos y a cada una de sus organizaciones. A eso le aplicamos estándares, lo volvemos la mejor práctica que se debe implementar, y la razón por la cual el verbo es debe es porque eso es lo que nos dice la evidencia, que es lo que va a generar el mejor resultado posible. Es entonces, con mucho respeto, pero es entonces el mandato de cómo hacerlo. Si hay una evidencia de que ese es el mejor camino, no hay permiso de hacerlo de otra manera. Como nos dice el doctor Aguirre en el Pablo Tobón Uribe, Antonio y Carlos, que ahí los veo, es que hay libertad de opinión, más no libertad de acción. Hay un mejor camino, ese es el camino que hay que seguir, ¿no es cierto, Antonio? Tenemos entonces también, para poder saber que lo estamos haciendo así, que medir, y hay que medir en cada hito de esa ruta de la atención. Y cuando no encontramos que los resultados son los que tenemos claro desde nuestro modelo que podrían ser, que deberían ser, entonces entramos en permanentes ejercicios de mejoramiento, y las instituciones, como todas estas en las que ustedes participan, se dedican continuamente a referenciarse. Yo no lo logré, yo cómo lo podría hacer mejor, con aquellos que ya encontraron un camino y queremos acortar los aprendizajes, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de un proyecto que lideró Luisa en la ODS, en el cual la pregunta era: ¿y qué pasa con la nutrición intrahospitalaria? Muchos de ustedes participaron en este proyecto, vi al doctor Varela, que la luchó fuertemente, y lo que esto está aquí enfrente de ustedes, les prometo que no voy a recorrerlo, es un modelo de cómo se implementa la nutrición para todos los
para todos los pacientes en cualquier episodio de hospitalización, esa nutrición a nivel intrahospitalario. Ese modelo, que se aplicó en múltiples organizaciones, lo que hace es adoptar la evidencia para cada uno de esos pasos y desarrollar los estándares, y se convierte en una ruta, en un algoritmo. Eso tiene medición. La primera pregunta en realidad es la última. ¿Qué pasó con los desenlaces? Hubo, como dice la literatura que existe, complicaciones asociadas a desnutrición clínica o subclínica. Si la respuesta es sí, y lo sabemos porque salimos a medirlo y a buscarlo, entonces eso es prevenible. Y si es prevenible, ¿qué hacemos al respecto? Pues viene la segunda pregunta de atrás para adelante. ¿Le dimos manejo nutricional a los pacientes que, teniendo una condición de desnutrición clínica o subclínica, que se habría podido prevenir? Pues si la respuesta es no, comencemos mejoramiento y arranquemos entonces por el punto de partida. Hagamos tamizaje, ¿no es cierto? Y a partir de ese tamizaje, démosle, además de procesos de mejora a los pacientes que la literatura nos dice tienen unas menores tasas de complicación, menores tasas de delirio cuando se comienza a dar suplemento nutricional desde el principio. Y con eso entreguémosle entonces también una herramienta de sostenibilidad financiera al hospital que se ahorra una serie de complicaciones y de paso a todos los prestadores y pagadores. También tenemos el elemento de mejoramiento. En la OES creemos, y sé que muchos de ustedes también, que existe un modelo, entre otros muchos, que en este caso es el modelo de mejora, en el cual hay que hacerse 3 preguntas muy importantes. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué fue lo que encontramos que era una oportunidad de mejora? Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Y después, cuando escogemos un camino de cambio, asegurarnos de que ese camino de cambio es el que realmente busca una mejora en ese elemento específico que identificamos como una dificultad. Y por último, ¿qué es lo que esperamos que se pueda lograr? El profesor Deming, que mencionó Santiago Cabrera en su introducción, que nos marcó el camino desde hace muchas décadas, pues nos lo sigue marcando. Existe entonces el famoso ciclo de Deming, donde planeamos, hacemos, verificamos y actuamos como hacen todos ustedes, y el mensaje que les traigo hoy al mostrarles esta gráfica es: eso sigue vigente. Hay que tener un método de mejora. A nosotros este nos gusta particularmente, hay otros, por supuesto. Y entremos ahora en el segundo eje central de nuestro foro. La atención centrada en la persona, pues también cuenta con grandes fundamentos, muchísimo menos va a ser algo que nos estamos inventando. Florence Nightingale, miren la cara seria de la señora, pero absolutamente comprometida con sus pacientes, la primera enfermera en hablarnos de estos temas porque los publicó. La Picker Foundation, Plain Tree, que nos acompaña hoy, a quien honrosamente representamos, muchos otros nos vienen hablando de que este es el camino fundamental. Atención centrada en la persona no es atención al cliente, no es mejor servicio al que le damos, al que viene a nosotros de manera pasiva. Es mucho más. Es la máxima expresión de entregar a las personas la atención que responde a sus necesidades y de la misma manera que responde a su expectativa. Ese pedazo no es fácil. Ese último es el particularmente difícil porque hay que comenzar por entender qué es lo que las personas esperan. Pero ese es el reto que tenemos ante nosotros y ese es el que nos mantendrá trabajando los próximos 50 años, así que por aquí andaremos, ¿no es cierto, Henry? Muy brevemente, esta es mi vida. Yo, Tere Tono, soy aficionada al jardín, me gusta viajar, me gusta hacer paseos aquí en lancha, aquí en Cartagena. Se trata
es de que yo pueda volver a mi vida y mantener mi vida. La atención en salud es un medio, no es un fin. Se trata de que todos nosotros y todos quienes llegan a nosotros realmente vuelvan, cuando se trata de volver, o se mantengan en esa vida que esperan, expectativa, tener junto con sus familias, en este caso el marido que se pone colorado. Entonces, ¿cuál es el objetivo en atención centrada en las personas? Los objetivos son 3. Una mejor experiencia, nos explicó Susan exactamente qué queríamos decir ahí, una mayor satisfacción con la calidad de la atención. Los pacientes, las personas dan por hecha la calidad, pero no siempre se van satisfechos. También está la satisfacción como un objetivo fundamental. Y ciertamente está el elemento que no es excluyente, que al contrario, les quiero argumentar que es el resultado, que es el aumento en la probabilidad de un mejor desempeño clínico. Estos no se separan. Hay unas dimensiones de esta atención centrada en las personas. Hay un debate importante en la literatura, Michael y Rhonda nos hablarán de eso, lo habló por supuesto Susan, y es las diferentes dimensiones y maneras como llegamos a ellos, en qué se diferencia la atención centrada en las personas de la atención centrada en el paciente. Ese no es el punto es que aquí hay unos elementos centrales que les quiero mencionar y no entremos en el debate académico maravilloso, pero que no es de lo que se trata la gestión de ustedes. Los puntos son: la atención centrada en las personas requiere cuidado coordinado y con continuidad en la atención. Los pacientes no deben luchar por navegar un sistema que los fragmenta y, si me permiten, los pelotea de un lado para otro, pierde el paciente. Debemos tener profundo respeto por las preferencias del paciente, de origen espiritual, de origen religioso, de origen personal, las diferencias en género, las diferencias en expectativas sociales, todas ellas debemos respetarlas, se trata de ellos, no de la perspectiva o el sesgo nuestro. Tiene que haber una consideración a las perspectivas clínicas, o sea, la expectativa. ¿Qué es eso que nos vienen a pedir y que no saben expresar y que con enorme frecuencia no sabemos preguntarles? A su confort físico y ciertamente a un acceso efectivo de la atención, que en el caso nuestro, el de los colombianos, está muy cercano al primer punto, ¿no es cierto? Y ciertamente la buena información, comunicación y educación, que es lo que hace que las personas tomen su atención, se empoderen y lleven de esa atención lo mejor posible. Hay unos elementos como es la humanización, la comunicación, la empatía, el respeto por la privacidad y dignidad del paciente, la comunicación efectiva, como les decía, el proveer a los pacientes su información clínica. Esto es sagrado. Las personas tienen que saber lo que les está pasando, tenemos que tener la capacidad de comunicarles en qué están, para a partir de eso las personas decidir qué es lo que quieren y qué es lo que esperan. Y ciertamente involucrar a los pacientes en la toma de decisiones. Yo hice un pequeño dibujito que me ayuda a mí a entender de qué se trata estas propuestas que a veces suenan etéreas y un poquito blandas. Yo lo entiendo así: si tenemos un tren en una carrilera, la carrilera es el mejor modelo de atención integral posible basado en la evidencia. La ruta, esa es la carrilera, la que nos lleva por el mejor camino posible dada la evidencia. El tren representa entonces ese instrumento que viaja ajustado a las expectativas de nuestros pacientes, de las personas, de sus familias.
Y el tren no va zigzagueando de un punto al otro, recibiendo en un sitio el servicio de cardiología, el otro el de anestesia o el manejo ambulatorio. No, vienen al tren los elementos, como en este caso, en ese dibujo, puede ser el carbón, el agua, vienen al paciente y su proceso de atención. Está centrado entonces en ese proceso de atención y el paciente es el conductor, es quien define la ruta y el destino. Entonces, y con esto termino, ¿cuál es la relación entre estas dos grandes columnas que por momentos parecen ser excluyentes y estar separadas? La ciencia y el mejor cuidado no son elementos que están separados. La experiencia clínica es la generación de mejor resultado clínico posible, ¿sí? La atención centrada en las personas es satisfacer su gran expectativa. Por ende, cuando esas dos confluyen, se logra ese máximo bienestar para las personas que nos dijo el profesor Donabedian desde 1980 y que estaba claro desde 2000 años en el Código de Hammurabi antes de Cristo, es el objetivo al que debemos apuntar. Mil y mil gracias. Gracias. Entonces, en este momento, yo quiero pedirle al doctor Gallardo que nos cuente sobre cómo están luchándola, porque ese, por supuesto, es un camino en este momento en la Fundación Santa Fe. Y de esa manera, Henry, dentro del contexto de los 3 pilares que incluye el liderazgo del que vamos a oírte hablar, yo entiendo que la Fundación está en este momento embarcado en un proceso de transformación para evolucionar mucho más a esta atención centrada en la persona. ¿Nos cuentas un poco sobre en qué consiste la transformación, el liderazgo que eso requiere, cuáles son los procesos, las métricas, qué le pasa a la cultura, por favor? Una fácil, por favor. Muy buenos días para todos. Es un privilegio estar desde esta perspectiva. Acabo de tomar una foto y el salón se ve fantástico, lleno de personas interesadas en mejorar y en hacer eso que dicen Susan y que dicen Tere con tanta precisión. Y es que todos queremos hacer el bien, todos queremos mejor bienestar para la gente que cuidamos, pero para nosotros también. Y la pregunta, y voy a empezar a tratar de contestar preguntas y como notan, no tengo ningún PowerPoint, soy un bateador emergente que sientan acá y simplemente voy a tratar de batear las bolas que me lancen con el mayor desparpajo posible, con toda la humildad posible y con ninguna pretensión diferente a contarles historias de lo que nos está pasando a nosotros. Unas historias que podrán ser útiles y otras que claramente serán profundamente inmaduras y les mostrarán a ustedes que lo que están haciendo es mucho mejor que lo que hacemos nosotros. Entonces no hay ninguna pretensión en este conversatorio diferente a eso. No puedo arrancar sin felicitarte, Santiago, por este evento. La presidencia de la ODE es impecable, es un privilegio tenerte como presidente jalonando siempre el sector. Y obviamente a Michael y a Rhonda, que están por allá, los vi. Por favor, levante la mano, Michael, Rhonda, que son los representantes de Susan Frampton y de Plaintree acá. Susan, yo tengo el privilegio de verla permanentemente por el trabajo que hacemos conjuntamente y un abrazote gigante por la presentación que hizo. Y obviamente al equipo de la OES que tiene esto perfectamente lindo organizado. La primera reflexión que quisiera lanzar, Tere, sobre el tema de transformación de la forma en que nos organizamos hoy en día, tiene que ver con unas cosas muy pragmáticas y sencillas. Piensen en un paciente que va a alguna de sus instituciones, un paciente ambulatorio,
que llega a su laboratorio y necesita tomarse un cuadro hemático. Todos nosotros hemos trabajado y nos hemos entrenado para hacer buenos cuadros hemáticos, para tener un sistema de admisión correcto y tener unos computadores y tener un equipo lo más cohesionado posible. Y llega la persona a ese sitio y todos le sonreímos y somos amables y tratamos de ser empáticos y tratamos de conectar. Cuando la persona sale de tomarse su muestra, muy amablemente, además varios de nosotros le mandamos por correo electrónico, como quiera su resultado. Si hay valores que se salen de lo normal, se los comunicamos al médico de forma inmediata porque hay un riesgo, etc. La experiencia en el laboratorio para ese paciente, cuando se califica, tiene carita feliz. Eso tiene 90 o 95 o 100% de resultado. Y después, un tiempo después, volvemos y llamamos al paciente y le preguntamos, oiga, algunos hacemos eso también. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue en el laboratorio? Dicen, no, en el laboratorio me fue fantástico. Y ya, colgamos el teléfono y se acabó la conversación. Esa conversación es profundamente positiva para la capacidad del laboratorio, pero seguramente es profundamente incompleta desde la perspectiva del paciente. Estoy casi seguro que ese paciente al que ustedes están imaginándose en este momento conmigo, tenía en una carpetica o en su cartera o en alguna parte una segunda orden para tomarse una radiografía de tórax seguramente. Entonces le toca irse a buscar en donde queda imágenes diagnósticas, porque así lo llamamos, un nombre bien raro, y la persona tiene que ir a buscar en donde queda, llega a ese sitio y hay otro grupo de personas fantástico, todos sonrientes, y vuelven y le dicen, señor, ¿cómo es su nombre? ¿Me presta por favor su cédula y me deja ver el carnet de su asegurador? Y se repite la historia. Y el paciente siempre es el que gestiona su trasegar por nuestras entidades. Nosotros pensamos que hacemos integralidad de la atención desde la perspectiva nuestra, porque nosotros tenemos un gran servicio de laboratorio y un gran servicio de imágenes diagnósticas. Pero el paciente no va en el tren que mostró Tere. Al paciente no le solucionamos integralmente su problema. Y solamente pongo el ejemplo de esta situación. En el caso nuestro, en Bogotá, no me voy a referir al hospital en Cartagena, en Bogotá, en el segundo piso que hay el laboratorio y en el tercer piso que hay imágenes diagnósticas. Y tenemos un laboratorio chévere, tenemos un departamento de imágenes diagnósticas también muy chévere. Pero al paciente no le solucionamos integralmente su problema, sino que él va de sitio en sitio. ¿Por qué nos sucede eso a nosotros? Porque nosotros estamos organizados por especialidades médicas, no por la condición clínica del paciente. Entonces nosotros no trazamos al paciente horizontalmente, sino que lo llevamos saltando de silo en silo. Cuando llega a imágenes diagnósticas, nadie le preguntó si ya se tomó el laboratorio. ¿Sí ven la desconexión? Lo que estoy planteando es que como sector yo creo que tenemos que hacer un acto de humildad gigantesco y es reconocer que hemos organizado los servicios de acuerdo a nuestro conocimiento científico, pero no al necesario trasegar de los pacientes. Y no se trata de ponerle un conserje a cada persona, se trata que desde el primer momento que el paciente entra en contacto con nosotros, logremos entender cómo va a fluir su proceso de atención. Ese cuadro hemático y esa radiografía es porque necesita ir a una consulta preanestésica, porque después tiene que ir a una cirugía que después va a requerir manejo de dolor
y que después va a requerir una habitación que debe estar reservada y como los hospitales vienen repletos no va a estar reservado oportunamente y que necesita un grupo especializado de enfermería y unas especialidades que trabajen conjuntamente desde lo médico para manejar todas las condiciones antes y que hay que predecir cuándo va a salir ese paciente para poder decirle a la familia que ese paciente que tiene 75 años y ya tiene algo de Alzheimer, hay que volverlo a casa en una condición particular y que hay que hacerle el seguimiento completo y que de pronto hay una condición familiar que implica llamar a los tíos a una consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta no es si mi laboratorio tiene carita feliz o no, sino la condición clínica, cómo le está yendo a mi paciente. Entonces, los pacientes que se fracturan la cadera, mayores como yo, mayores de 75, tienen un riesgo de morirse altísimo si no los operamos antes de 48 horas. Eso lo sabemos hasta los administradores. Santiago, eso lo sabemos hasta usted y yo, que nos lo hemos pasado en escritorios dando hora en mejoramiento. Ese paciente está siendo operado antes de 48 horas, está siendo manejado integralmente, le estamos haciendo el seguimiento. ¿Alguien ha ido a la casa del paciente a entender por qué se cayó y se fracturó? Porque esos pacientes además antes de 6 meses se fracturan la otra cadera. Y se mueren por eso. Entonces, el planteamiento, Tere, es lo que nosotros dijimos es que tenemos una serie de capacidades y no una cantidad de servicios y que ahora nos vamos a organizar, nos vamos a transformar, que es la palabra chévere, super nice, nos vamos a transformar para trabajar por condiciones clínicas, pero nunca destruyendo la capacidad científica que se ha construido, manteniendo las capacidades de enfermería de los departamentos médicos y toda la contundencia de investigación se pone entonces al servicio de la integralidad. Para hacer esa tarea, la infraestructura tiene que ir cambiando progresivamente. Las terapias tienen que estar más cerca, los equipos no pueden estar todos metidos detrás de una puerta con llave, sino que tienen que estar disponibles para atención inmediata. Las habitaciones hospitalarias tienen que pensarse de otra manera para que la gente pueda estar acompañada 24 horas, para que el equipo de enfermería y medicina pueda hacer las rondas con el paciente como sugiere Susan. Y el liderazgo tiene que ser un liderazgo donde no hay una cabeza en la punta de una pirámide mirando al resto del planeta y dirigiendo, sino que los equipos tienen que ser totalmente horizontales y cada condición clínica implica poner a trabajar a gente junta. Y esto, cuando digo gente junta, es alrededor de 80 a 100 personas por condición clínica. Y entonces el doctor Fernando Hakim termina siendo el jefe de la condición clínica específica que él maneja y él es el jefe del resto del planeta, incluyendo el director general y la junta directiva. El que manda en el tema es el doctor Fernando, porque él es el que maneja la integralidad del proceso. Y todos los demás, por muy jefes que seamos, le tenemos que facilitar la vida a él y a sus pacientes. Y esto implica que la atención centrada en la persona es ese proceso, ese tren que anda, pero con un espejo desde nuestra perspectiva. Cuando hablamos de personas, no solamente hablamos del paciente, su familia y sus cuidadores. Precisamente la palabra persona tiene que ver es con nosotros. Y hay algo que está entre líneas en todo lo que tú contaste y lo que contó Susan, y es que la atención central de la persona implica un cambio cultural y una fortaleza gigante en el cuidado de nosotros hacia nosotros. No solamente es poner al paciente en el centro, sino unirnos nosotros a ese proceso de cuidado, cuidándonos mejor, confiando entre nosotros para construir unos equipos de trabajo donde no es por allá enfermería, por allá medicina, por allá terapia, por allá nutrición, sino todos juntos con el foco en que a nosotros nos vaya muy bien como equipo para garantizar que al paciente y la familia también le va bien.
No sé si respondí tu pregunta porque no la entendí, pero este es el cuento de la transformación. Paro acá porque necesito un sorbito de agua. ¿Su merced quiere hacer otra pregunta en este momento? Okay. El micrófono. ¿Y esto qué cambios en el liderazgo requiere, Henry? Porque suena como a que el doctor Hakim y el doctor Gallardo y esos directores médicos tienen que mirarlo de una manera que cambió en sus jerarquías. Si además está centrado en las personas y no vamos a tener un conserje, ¿quién es el o cómo se organiza? El mantener esa ruta, el adherirse a ellas, cómo lo miden, cómo cambiaron las métricas, cómo responden. Lo que está sucediendo en este momento es que las condiciones clínicas específicas, y creo que la doctora Viviana está por acá, ahí está la doctora Viviana. La doctora Viviana es una médica cirujana plástica, hiper sofisticada y profesional en lo que hace, que trabaja con un equipo de 65, 70 personas de forma permanente. Y entonces nosotros tenemos no un comité para revisar cómo le va al laboratorio o cómo le va a imágenes diagnósticas. Es un problema de los equipos de trabajo allá, ellos son los encargados de que eso funcione bien y tienen planes de mejoramiento propios, etcétera. Pero nosotros a Viviana sí la acompañamos en un comité de la condición clínica pacientes quemados. Y en ese comité hacemos un ejercicio de mejoramiento continuo, de referenciación de resultados y de búsqueda de los mejores estándares posibles para la condición específica. Y entonces Viviana viene con una persona experta del tema de pacientes quemados desde la perspectiva de enfermería, su grupo médico y un grupo administrativo. Y esos tres líderes son los que se organizan organizan las 65 personas alrededor de la atención de pacientes quemados y van trabajando con cada uno de los antiguos servicios que ahora los llamamos capacidades, van a urgencias y entrenan al grupo de urgencias para saber cómo se hace la atención inmediata a un paciente quemado de acuerdo a su condición, cómo se transportan esos pacientes a cirugía, cómo el grupo quirúrgico entonces se alinea con el trabajo que ellos lideran, cómo en las habitaciones donde se recuperan estos pacientes logramos que haya alineación y continuidad en el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la solución es súper práctica. Cada vez que no sabemos qué hacer en la vida, pues creamos un comité. Y nosotros somos fieles a esa buena práctica. Creamos el comité de la condición de pacientes quemados y entendemos si estamos haciendo integralidad del proceso y estamos viendo el desenlace final de esos pacientes durante el proceso intrahospitalario, pero posteriormente en su recuperación progresiva como pacientes ambulatorios. Como nosotros creemos que los hospitales y las entidades que prestan servicio no solamente se ven a los pacientes que tienen allí guardados hospitalizados, sino que nosotros nos debemos a la comunidad, entonces ellos salen a buscar sitios donde la gente sufre quemaduras. Y aquí Darío me va a decir, uy, obvio. ¿En dónde hay que enseñar? Pues en los colegios a los niños, donde hay especialmente niños que juegan con líquidos calientes en las cocinas, uno. En las empresas donde hay quemaduras eléctricas, en diferentes sitios. Y ellos se van a esos sitios a prevenir y a enseñarle a la gente cómo evitar quemaduras. Porque a nosotros nos interesa que cuando un paciente se quema le vaya muy bien, pero lo que nos tiene que interesar como sector es que la gente no se queme, por Dios. Eso es lo que queremos. Henry, todo eso suena excelente. La parte práctica me parece un poquito compleja y permíteme hacerte una pregunta que yo no sé si ustedes han encontrado la respuesta, lo dudo, y es, ¿y cómo se cruza, porque esto suena matricial, cómo se cruza el director de un departamento de medicina interna o de cirugía con esto de las condiciones
que son lo uno vertical y lo otro horizontal. Ese liderazgo debe ser muy complejo. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos creyendo cada vez más en dos elementos dentro de la cultura. Obvio, la cultura es fundamental, pero en nuestro caso nosotros hemos ido definiendo qué significa eso de cultura. Y para mí hay dos elementos que son absolutamente claves en este proceso. Uno, nosotros necesitamos en las entidades de salud más camaradería. No solamente comunicación formal en los comités y en las entregas de pacientes y en el seguimiento de los indicadores y en la revisión de los planes de mejoramiento, sino que necesitamos cariño, empatía y confianza entre nosotros. Entonces nosotros le dedicamos tiempo a lo que llama Ronda el friendship, la camaradería, que es una forma de comunicación un poco más sofisticada, que permite que las personas, independientemente del cargo que ostenten, puedan sentarse en una mesa, no a ejercer el poder, sino a ejercer el servicio para el que fueron nombrados. A mí no me nombraron director general para mandar, a mí me nombraron de director general para darle soporte a 4.000 personas. Y el día que yo no haga esa tarea, yo no debo ser director general. El director médico tiene la responsabilidad de liderar las políticas de 1.000 médicos, 1.001 en este momento, pero él trabaja para esos 1.000, no los 1.000 para él. Entonces las organizaciones no pueden ser pirámides tradicionales como Keops en Egipto. Las organizaciones tienen que ser al revés. La base está arriba y las estructuras en teoría de poder están a su servicio. La razón por la cual las organizaciones fallan sistemáticamente, y está en la literatura, es porque quienes ostentan el poder se les olvida que es el poder para servir y que eso es transitorio y que su obligación es garantizar que la misión que está colgada en todas las paredes de todas nuestras entidades es lo que deben salvaguardar. Por lo tanto, para nosotros un buen líder es un equipo que colabora y colectivamente logra un objetivo. Y la persona que ejerce el liderazgo dentro de ese grupo no siempre será la misma, pero su función, el doctor Moyano me mira ya de reojo, es mantener unas conversaciones francas. Un líder es una persona que logra mantener conversaciones difíciles, las mantiene y las lleva a buen término. ¿Eso qué significa? Que Adolfo tiene que abrir una conversación con frecuencia con sus 6 cirujanos de cadera y decirles, oiga chicos, todos estamos teniendo resultados diferentes. ¿Se vale tener variabilidad en el proceso de atención de los pacientes de cadera? Sí, un poquito, porque los pacientes pues todos son diferentes y no se puede garantizar que todos les vaya igualito, pero bien poquito. O sea, no se vale que un paciente dure para una misma cirugía 15 días hospitalizado y otro 3, y el de 15 días se infecte 14 veces y el de 3 se infecte solo una. No, eso no se vale. Y entonces la conversación sobre homogeneidad y procesos de atención es con el equipo, no es desde los supuestos personajes que están en posiciones de poder. En enfermería esto es fundamental, porque si la enfermería no se hace con gobernanza compartida, gobernanza no es gobierno, gobernanza es una capacidad de conversación en el equipo de trabajo para llegar a conclusiones y políticas. Si eso no sale desde el grupo de enfermería que está en el servicio y no hacen parte de esa conversación y no ayudan a construir esas políticas, entonces ¿cómo las vamos a implementar? Sacamos decretos desde una oficina de la Dirección de Enfermería y Sandra Cortés manda ya documentos diciendo publíquese y cúmplase. No, güey, eso no se vale. Hay que sentarse con la gente y decir, oiga, nos parece importante que la revista que pasamos en enfermería para entregarnos turno
arranque presentando a la enfermera que llega a cuidar al paciente. Arranquemos por ahí. En cirugía, Omar Salamanca en estos días está con la locura de que la lista de chequeo en cirugía arranque presentándonos entre nosotros, porque es que ya somos 4.000, entonces la probabilidad de que no nos conozcamos entre todos es altísima, y vamos a abrir entre todos un paciente y lo vamos a operar y no nos conocemos. Entonces el liderazgo tiene que cambiar totalmente, y no se trata, pueden ponerle la palabra que quiera, ahora todo el mundo dice, no, es que eso es empatía. No, no le voy a poner ninguna palabra, pongan la palabra que quieran en cada institución, pero lo que sí tenemos que asegurar es que esa conversación fluye, y las políticas no simplemente son un copiar y pegar de un genio sentado en el escritorio. Gracias, Henry. No sé si te respondí la pregunta. Muchísimas gracias a todos. Henry, eso estuvo extraordinario. Abrir el ¿Ya corazón. me puedo ir? Ya te puedes ir. Uy, gracias. No te muevas. Quiero decirle que me están sudando las manos desde que me senté acá. Yo nunca había hecho algo sin PowerPoint. Sí, el PowerPoint es más fácil que las preguntas sobre ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Estoy de acuerdo. Sin embargo, les quiero contar también que en el Salón Cartagena, la Fundación Santa Fe está haciendo su 5º foro anual que celebran en octubre, mes de la atención centrado en la persona, y que en ese foro están presentando bajo el liderazgo de la doctora María Elvira Aldeco su experiencia de los últimos años en este proceso que no solo es Plentree, sino que, como nos mencionaba Henry, se trata de la cultura de la organización como un todo. Entonces, están a partir de este momento en el Salón Cartagena muy invitados todos. Los invito al receso, les agradezco muchísimo estar aquí, tenemos un salón lleno, este es nuestro año, menor número de asistentes, les agradecemos de corazón. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, señorita Sofía, ¿me escucha?